Conversado sobre este ranking de las 150 vías más peligrosas del país. La organización Céntrico elaboró este informe que se puede descargar gratuitamente a través de la página niunamuertevial.mx. Allí vienen las gráficas, vienen los mapas. Y bueno, esto lo hacen precisamente para identificar cuáles son las vialidades que en el país están siendo escenario de hechos de tránsito que terminan lamentablemente en fallecimientos. Y llamaba la atención, nos lo compartías tú, Arturo, hace algunos días, de que el periférico en La Laguna está en ese nada honroso ranking, ¿no? Este tramo continuo del periférico que en el lado de Gómez Palacio y de Lerdo se denomina Boulevard Ejército Mexicano, pero en este tramo continuo de 29 kilómetros, pues han fallecido entre 2019 y 2022, que es el periodo de este informe, 44 personas, 21 peatones, 19 ciclistas, 4 motociclistas, lo que ubica a esta vía como la séptima más mortal de todo el país. Pero si solamente consideramos las muertes de ciclistas, pues es entonces la más violenta del país, por lo menos en ese periodo de 2019 a 2022, la más letal en hechos viales. Y bueno, es precisamente el tema que abordaremos a continuación. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, para ello nos acompaña Javier Treviño, integrante de la coalición Movilidad Segura, justamente para hablar de ello y de cómo se puede disminuir el número de hechos de tránsito que terminan en lesiones o lamentablemente también en muertes. ¿Qué se puede hacer para construir una cultura vial y una seguridad vial? Javier, gracias por estar con nosotros. Marcela Pámanes, Arturo González y Manuel Cerrato, te saludamos con gusto. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Pues es un tema terrible, ¿no? Sí, un poco claro. Lo que hacemos desde acá le llamamos la pandemia no reconocida, ¿no? Los niveles de muertes en todo el mundo son tan altos, pero hay como una normalización del tema. Es una pandemia, pero no es reconocida como tal. Claro. ¿Cuáles son los datos, Javier? Mira, nosotros desde el 1 de enero de 2019 nos pusimos a recopilar datos en prensa de las muertes, los fallecimientos por atropello de peatones y ciclistas en principio, luego ampliamos a motociclistas. La idea era complementar los datos oficiales, que los más precisos son los datos de la Secretaría de Salud, que se basan en actas de defunción, pero las actas no tienen información de cuál fue el contexto, la razón, el responsable, el punto donde ocurrió. Esos datos generalmente los tienen las policías, pero el problema es que las policías, a pesar de estar obligadas a llenar un formato homologado, no lo hacen, o si lo hacen, se quedan los papeles en algún cajón y llegan a registros muy tarde o de manera dispar, y entonces no se pueden hacer comparaciones nacionales. Entonces lo que hicimos nosotros fue establecer un estándar a nivel nacional, y notas periodísticas a donde lleguen los reporteros y sean publicados en redes sociales o en sitios electrónicos. Eso lo registramos y hemos estado trabajando. Ya tenemos 14,000 registros de muertes, y entonces ya los datos que tenemos son 36 variables que recogemos, desde quién fue la víctima, quién fue el responsable, qué vehículo, cómo fue la mecánica, todo con base en lo que escriben los reporteros, que a veces se basan también en partes policiales, pero también lo que ellos ven, y una serie de datos, por ejemplo, si se fugan o no, ese tipo de datos. Entonces lo hemos trabajado así. Javier, el año pasado pues se aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación, es decir, pues tendría que estarse ya, o no sé si sea muy poco el tiempo para que se vea ya un cambio, porque bueno, implica cambiar también una serie de hábitos que lamentablemente se han vuelto vicios a la hora de circular, a la hora de movilizarse, y también como automovilistas, motociclistas, ciclistas, peatones, usuarios de transporte público, tenemos una responsabilidad. Pero ¿se ha visto algo que haya cambiado tras la aprobación de la ley el año pasado? Lo que establece la ley, que de entrada
es difícil, nadie va a reconocer que una ley cambia cosas en la realidad, ¿no? Son pasos, digamos, que hay que tomar. Lo que creo que sí hay que reconocer es que México es el primer país que establece el derecho a la movilidad, entre otras segura, en la Constitución, en su Constitución, y es referente a nivel global este enfoque, porque no es un enfoque que haya sido usado. Y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial también es una ley innovadora, porque contiene lineamientos que ya han sido reconocidos a nivel global. Por ejemplo, que los sistemas de movilidad tienen que ser seguros como sistema. Entonces, un poco lo que pasa muchas veces, das ahorita el ejemplo del periférico en Torreón, la razón de un atropellamiento puede ser claramente responsabilidad del que conducía el auto, ¿no? Y se cruzó a alguien, digamos, por el periférico, pero por ejemplo también podemos, si analizamos el tema, podemos decir que buena parte de esos atropellamientos tiene que ver con que la ciclovía estaba en el centro, en la parte de Gómez, en el centro de la avenida, y que había que accesar a él. Entonces hay un problema de diseño. También puede ser que el coche iba demasiado rápido y no pudo responder ante un error de diseño de la calle o un error del propio ciclista. No pudo responder a tiempo porque iba demasiado rápido, mucho más de lo que establecía la velocidad límite. Y también hay, además del problema de diseño y el problema del conductor, también hay un problema de la policía que no tiene mecanismos de control de esa velocidad. Es decir, hay muchos responsables y eso es lo que la ley reconoce. Y eso es, otra vez, es innovador. Lo que sigue después de la ley son varios pasos, en principio regulatorios, pero ya vinculados con acciones específicas. Me parece que la gran batalla que hay que pelear y que estamos peleando es el tema del presupuesto y el financiamiento. Lo que no puede ser es que una pandemia de este tamaño no tenga financiamiento, no tenga mecanismos de reacción por parte del Estado, y entendemos los limitantes de los gobiernos municipales, sobre todo en términos de recursos. Por eso creemos que el gobierno federal tiene que establecer un fondo para financiar, por ejemplo, radares a la policía. No es nada fácil tenerlos. Que los policías municipales tengan radares, no es solo comprar el radar, sino mantenerlo certificado, garantizar que sí mida lo que debe medir. Lo mismo con los alcoholímetros. Hay una serie de requerimientos que hoy no tienen recursos los municipios, pero que claramente hemos visto que sí tienen forma de aplicar, y además sí lo quieren hacer, pero hay muchos limitantes. La ley es el primer paso, pero hay muchos otros pasos regulatorios y de presupuesto que hay que tomar. Precisamente en ese sentido, Javier Treviño, y te saludo con gusto, Arturo González, ¿qué tendría que hacer un gobierno local o estatal, en el caso de que pueda intervenir, para comenzar a resarcir este problema? Es decir, vemos que ya está el diagnóstico de estas vialidades rápidas, que así fueron concebidas, y cómo poder transitar hacia un esquema de vialidades más seguras. Ya hablas del tema de la ley, hablas del tema del presupuesto, pero acciones concretas, ¿qué sería lo primero que tendría que empezar a aplicarse? Mire, por ejemplo, yo diría, muchas de estas, las 150 vías más peligrosas que documentamos, tienen que ver con avenidas rápidas que en principio estaban fuera de la ciudad, salidas, por ejemplo, de carreteras, salidas carreteras de una ciudad. Era para darle la vuelta a la ciudad, ¿no? Para dar la vuelta en este caso, en el caso de periférico, también hay muchos otros casos, pero también hay otros casos donde entran, como en San Luis Potosí, la carretera León-Silao, la transísmica en Ensenada. Son muchas vías que entran y salen de la ciudad, y que conforme crece la zona urbana, por ejemplo en Ensenada crece justo a lo largo de la carretera transpeninsular, se vuelven zonas urbanas, pero el diseño sigue siendo de carretera o de autopista, en zonas urbanas donde ya la gente vive de un lado y va a la escuela al otro. Y entonces nuestra solución automática son puentes peatonales, pero nunca hay forma de llenar puentes peatonales una zona que ya incluso es consolidada o son consolidadas. Entonces ahí el primer problema es el diseño de una autopista que está dentro de una ciudad. Es la vía que más mata, porque la vida urbana
es muy compleja, muy dinámica, y la gente usa la calle, cruza la calle, pasan los niños, hay escuelas. El reto nos parece que es plantear un rediseño, una discusión nacional, pero un rediseño de este tipo de vías federales, todavía muchas de ellas, pero también estatales, para adecuarlas a un contexto urbano, y porque una autopista en medio de una ciudad ya no tiene sentido. Por ejemplo, llamarle periférico al periférico de Torreón, pues ya no. Tendríamos que incluso cambiar el nombre, podremos poner circuito interior, ¿no? Viaducto, circuito años, interior, ¿no? O algo así. Sí, como pasó en la Ciudad de México, ¿no? Le pasó a la Ciudad de México, el periférico no tiene nada de periférico. Sí. El periférico, podríamos decir que el periférico es el circuito exterior mexiquense, pero tampoco, porque ya se la comió la ciudad, ahora es el Arco Norte, ¿no? Es el nuevo periférico. Oye, fíjate, Javier, viene un tema complejo, un reto importante, sobre todo en el norte, pero en todo el país. Este tema del nearshoring, que está atrayendo empresas, que está generando una demanda importante en materia de industria, de parques industriales, de centros logísticos, de desarrollo urbano, de vivienda, de oficinas, pues también va a generar una demanda y una presión muy fuerte en materia de movilidad. Y no se ve que los gobiernos de las ciudades del norte se estén preparando para ello, ¿no? ¿Cuál sería una recomendación para tratar de evitar problemas en el futuro con vialidades que pues se van a ver saturadas por el tráfico de tractocamiones y de vehículos particulares? Sí, lo mismo lo vimos, fue muy claro en el caso de Tesla en Monterrey, y la reacción automática del gobierno estatal fue pues una autopista, ¿no? Incluso entiendo, por lo que vi, fue el propio Elon Musk el que habló de un tren, ¿no? O algún tipo de transporte público, pero fue el mismo, no fue una iniciativa por parte del gobierno estatal. Y un poco esta dinámica, y también lo vimos esta pelea porque Tesla se pusiera en un cierto lugar. En ningún momento las discusiones eran vinculadas con calidad de vida. Estábamos escuchando, por ejemplo, a unos inversionistas de China platicando sobre la fábrica que se va a poner, en fin, y el tema que más le preocupaba a esta persona era dónde estaban los restaurantes chinos realmente buenos, ¿no? Ese tipo de discusiones de calidad de vida son discusiones y elementos que realmente tienen las empresas para instalarse en un país. Claro. ¿Qué calidad de vida le voy a dar a mis ejecutivos, a mis trabajadores? Y está fuera de la agenda eso. Terminamos, nuestro único criterio es suelo barato, muy muy lejos de la ciudad, para poner este tipo de empresas, con lo cual ponemos una autopista, una carretera, y se acabó. Ese es nuestro único criterio, cuando los criterios de las propias empresas que se quieren poner son muy diferentes. Entonces, incluso yo digo, pensemos qué discusiones tienen las propias empresas para establecerse, incorporémoslo nosotros en nuestra política pública, porque vamos a ser más eficaces para traerlo. Nos llegan algunos comentarios, Javier, te los compartimos. Nos dice Juan Antonio, escuchando a Javier, ¿dónde impacta la infinidad de accidentes y muertes de ciclistas? Pues es verdad que las ciclovías, muchas de ellas están invadidas y por eso hay accidentes. Por ejemplo, aquí, ahora mismo por la carretera Santa Fe hay varias partes invadidas. Que trabajen las unidades de vialidad e infraccionen allí. Y en otro comentario nos dicen, puede haber todo el tráfico del mundo, pero si hay una ciudadanía educada, respetuosa y conocedora de las leyes viales, los problemas serían mínimos. Yo visité Japón y en 3 meses nunca vi un choque o percance vial, es lo que nos dicen. Y en este par de comentarios te preguntaría, Javier, ¿hay una lógica parecida a la del huevo y la gallina en cuanto a la infraestructura vial y la educación y responsabilidad vial? ¿Qué se construye primero o tienen que ir de la mano, tienen que ir de forma simultánea? El caso de Japón es un caso que yo diría, lo mandaría aparte, porque Japón sí tiene una cultura extrema de respeto, pero extrema. Es una cosa fantástica, pero que nadie tiene. Yo lo quitaría ahí del resto del mundo, es diferente. En Alemania, ¿por qué en Alemania la gente respeta la ley, o en España, o en Francia? Porque hay sanción. Porque
además de toda la cultura que podemos tener en esta dinámica de el huevo y la gallina, podemos caer en que nunca resolvemos el tema de la cultura, pero es que realmente hay sanciones, y las sanciones ayudan a esta dinámica, porque es que ya no hay discusión. O sea, puedes tener una cultura, nada más no vas a hacer una infracción porque te van a sancionar. El tema es, en un contexto mexicano donde no hay sanciones, sistemáticamente no hay sanciones, somos muy malos para la aplicación de sanciones. Pensar en cultura de respeto en un ambiente donde no hay sanciones es muy difícil, y lo vemos educando a un niño, o en el tema de seguridad vial. No hay forma de que los comportamientos mejoren si no hay una amenaza creíble de que va a haber sanciones. Y eso a mí me parece muy importante. Creo que los gobiernos tienen que empezar a dejar de tener miedo de aplicar sanciones. Las sanciones no son punitivas, las sanciones son para prevenir, y eso necesitan entenderlo y comunicarlo, porque a veces cuando sistemáticamente hay elecciones en este país y los políticos tienen miedo de enfrentarse a sus votantes y entienden que sus votantes van en coche, cuando no es cierto. Cuando solamente 2 de cada 10 votantes van en auto, pero hay una percepción de que hay que cuidar a los conductores de autos, no hay que sancionarlos porque son tus votantes clave. Y eso necesitamos cambiarlo en este país, porque si no, nunca vamos a salir de este enredo que tenemos, como el huevo, como dices, el huevo y la gallina. Muy bien, Javier, pues ha sido un gusto conversar contigo. Es un tema sumamente importante que seguiremos abordando, y si nos lo permites, pues seguimos en comunicación. No, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Es Javier Treviño, integrante de la coalición Movilidad Segura. Repetimos, este informe, las 150 vías más peligrosas de México, lo pueden descargar de forma totalmente gratuita a través de los portales tanto de Movilidad Segura, pero también a través de otras páginas, el mismo Grupo Céntrico, y también lo pueden descargar directamente en el portal niunamuertevial.mx. Ahí está toda la información. Vamos a la pausa, 8:26, 24 grados, regresamos enseguida. Contextos.